Desde el Consulado General de México en Los Ángeles, es un verdadero placer poder llevar a cabo el día de hoy un acercamiento a la obra de Peñalta y de la mano de Guadalupe Alonso. Así es que hoy vamos a conocer más de esta obra. Peñalta, ¿estás por ahí? Queremos conocerte. Hola, Martina. ¿Cómo estás? ¿Por qué Peñalta si yo te conocí como Alan de Rosenzweig hace muchísimos años? Bueno, primero que nada, muchas gracias por abrir este espacio al arte. Muchas gracias al Consulado General de México en Los Ángeles y al Canal 22 México. Puedo decirte que estoy verdaderamente contento de poder platicar contigo en relación con esto. ¿Por qué? Porque Alan de Rosenzweig y posteriormente Peñalta, pues yo te podría decir que mi profesión, la profesión que escogí fue la de abogado, aún a pesar de que pues lo mío realmente en el fondo lo que me generaba una pasión increíble era el arte, ¿no? Eran todo lo que se relacionara con las artes plásticas. Y por eso es que, pues bueno, yo estudié la profesión de abogado, pero siempre fui artista. Me encanta la profesión de abogado, la ejercí, me dio muchísimo, pero lo que verdaderamente me daba para vivir, no para comer quizá el derecho, pero lo que me daba para vivir era esta actividad como artista plástico, y por eso quise dividir o separarme un poco de lo que era Alan de Rosenzweig como abogado y hacer este planteamiento de ya como el artista que soy, como Peñalta, ¿no? Esa es la razón, Marcela. Perfecto, entonces de ahora en adelante para nosotros eres Peñalta. Y Muy bueno, bien. como decía al principio, de la mano de Guadalupe Alonso Coratela, que no solamente es escritora y periodista cultural, traductora, productora de televisión, sino que también es la directora de noticias de Canal 22 y nosotros estamos muy agradecidos contigo, Guadalupe, por todo el apoyo que nos has dado a través de esta plataforma para poder precisamente dar a conocer a la comunidad todas estas manifestaciones artísticas y demás, y en este momento a Peñalta, Guadalupe. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a Peñalta. La agradecida soy yo por haberme invitado a compartir este espacio con ustedes. Conozco a Peñalta desde hace un buen tiempo, conozco su obra, he seguido su trayectoria, exposiciones en diferentes museos. Y bueno, pues a mí me fascina que sea una obra tan original y que sea una obra que sea tan empática con los espectadores, con la persona que la mira, ¿no? Es una obra que nos invita a mirar y creo que eso pues la hace una obra que realmente se comunica con la gente, ¿no? Y me encanta que estemos los tres aquí para compartir esa parte de la obra que también pues tiene que ver y dialoga con muchas otras disciplinas, ¿no? Además del arte mismo, del arte de la plástica misma. Y bueno, pues qué bueno, Peñalta, que nos invitas a hacer este recorrido por tu taller, que me imagino que va a estar muy interesante porque hay mucho que ver y de qué hablar, ¿no? Recibir a dos instituciones, una en el área diplomática y la otra en el área literaria, bueno, me tiene verdaderamente contento y estoy pues muy feliz de esto. Entonces, pues bienvenidas. Aquí, ahora sí que están en su taller y me pongo a sus órdenes. Muy bien. Pues yo quería hacer un poquito de historia
Y bueno, Guadalupe tiene la oportunidad de ya conocer a Peñalta y conocer tu obra. Yo no he tenido esa oportunidad. De lo que yo me acuerdo cuando, podríamos decir, empezabas a hacer tus pininos, es cuando estábamos en la escuela y había una revista que se llamaba Pandecta y creo que tú hacías las caricaturas. Sí, pues es la vena que he tenido desde siempre, siempre haciendo dibujos sobre cuadernos, pues desde primaria, desde que tenía un lápiz en la mano, le ganaban los dibujos a los apuntes y siempre fue como algo muy presente y pues sí, efectivamente, yo estuve, me invitó, fue Gerardo Laveaga bueno, había un consejo editorial que era Beatriz Leisegui, y Pablo Retes también, de los que me acuerdo, y entonces me invitaron precisamente a hacer caricaturas en aquel entonces sobre temas de la libre, ¿no? Y la verdad es que fue una gran experiencia porque fue la primera vez quizá que pude aplicar esta facilidad para el dibujo y quizá bordado con algunas ideas como tiene que ser una caricatura. Y bueno, hasta me acuerdo que Jorge Adame, el abogado Jorge Adame, alguna vez me invitó a hacer caricaturas en algún periódico, pero la verdad es que había que estudiar mucho, no había tiempo para darse esos lujos, ¿no? Pero no venía preparado y entonces, fíjate, esto te va a recordar, Marcela. No, bueno, sí. Y y nada más como una breve referencia, este era el cartón humorístico que, que aparecía periódicamente. Se sacaron algunos números y pues bueno, siempre ahí va el hilo desde entonces, ¿no? Todavía me enorgullezco más de de haber tenido esa vena de caricaturista porque pues hay grandes artistas contemporáneos que igual practican eso. Y no solo contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, Abel Quesada también es artista y Helguera pues es un muy reconocido artista contemporáneo que además tiene esa facilidad. Entonces, por eso, bueno, me da muchísimo gusto que hayas tocado el tema. No, claro que sí. Y fíjense que justo hoy que murió Quino, yo tengo aquí el libro al lado de la maravillosa Mafalda, ¿no? Que de verdad cada una de sus frases tiene una gota o muchas gotas de sabiduría. No sé si a ti te gusta Quino, Guadalupe. Sí, por supuesto, o sea, todos lo recordamos. Creo que Mafalda fue parte de nuestra educación sentimental, política, etcétera, ¿no? Y sí, que es muy triste que haya muerto, pero bueno, nos deja de verdad un legado muy importante y unas enseñanzas fascinantes, ¿no? En toda su obra, ¿no? Sí. Y Pero bueno, entonces, de la caricatura, ¿cuál es tu propuesta artística, Peñalta? Porque ya no es la caricatura. Entonces, cuéntanos un poco de qué va y si después puede Guadalupe comentar sobre esta propuesta artística que es en la que ella conoce más. Sí, bueno, ¿cómo llegué a esto? Fue siempre pintando y copiando a los grandes maestros con los libros de pintura, que me atraía a hacer copias y hacer todo el tiempo estar practicando y leyendo acerca de arte. Y entonces, una vez que yo salí de la carrera, digamos que tuve dos vertientes, ¿no? Practicaba como abogado, pero simultáneamente siempre tuve un lugar donde poder pintar y dibujar permanentemente, ¿no? El dibujo, pues, es algo de lo que no te puedes alejar, es un gusto y al mismo tiempo es una necesidad casi de orden patológico, ¿no? Puedo
podía yo estar en una reunión y quizá en forma un poco clandestina estar haciendo un dibujo, pero perfectamente concentrado en la reunión. Es algo, cuando uno se concentra en algo y la mano queda suelta, entonces comienzan a salir cosas muy interesantes. Ahí comenzó esta búsqueda. Es una búsqueda pues, que me la llevé en solitario, ¿no? Quizá no, bueno, yo anhelé muchísimo y anhelo muchísimo pues unos estudios formales en artes plásticas. No lo tuve, soy autodidacta, pero las ganas quedan siempre, ¿no? Y ahí fue una búsqueda permanente, todo el tiempo dibujando y pintando y experimentando con lo que tenía a la mano. Hubo una... pintaba mucho y dibujaba mucho sobre cartón, y yo tengo la teoría de que el solo hecho, cuando alguien está conectado con el arte, y yo creo que tú me debes de entender muy bien, Guadalupe, cuando te pones a escribir o cuando te pones a pintar, no hay cosa más extasiante que eso. Una vez que logras se reúnen ciertas circunstancias, ciertas cosas, un estado de ánimo, un clima, una situación personal, quizá un poquito de mezcal podría ser, y de repente ese momento es un gran gozo, ¿no? Y entonces mi teoría es, una vez que yo terminaba de dibujar, decía, ya lo tuve, puedo romper lo que hice y no pasa nada. Entonces estaba con algún sobrino y le rompía el dibujo. Cuando decía, no lo rompas, y era para decirle, es que de lo que trato de demostrarte, que lo que vale realmente es el momento en el que lo estás haciendo, ¿no? Y fíjate que aquí conseguí, y me quedaron muy pocas, lo que yo hacía era romperlos, y de lo que quedaba roto, del cartón que quedaba roto, comenzaba a construir a partir de los contornos. Entonces, me voy a mover un momento. Por ejemplo, una de las pocas cosas que me quedaron de eso, porque las iba tirando, pero fue esto, no sé si se alcanza a apreciar. Este es un cartón en donde una vez que estaba roto el cartón, comencé a construir a partir de eso. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, con esta práctica, fue que comencé a tratar de identificar siempre imágenes que traía guardadas en el cerebro. Trataba de sacarlo de cualquier contorno o de cualquier dibujo, ¿no? Eso que les acabo de mostrar es un precedente o es parte de la ruta mediante la cual o por la cual logré llegar a esto que es pintar sobre las vetas de la roca, ¿no? Oye, pero bueno, esto tiene mucha relación con lo que ha significado la piedra en la historia de la humanidad. ¿Sí? La piedra ha sido un elemento fundamental en la historia del hombre, del arte, es el origen, digamos, de todo esto, ¿no? En la piedra se grabaron las primeras expresiones pictóricas, podemos verlo en las cuevas de los primeros habitantes de la tierra, en el arte prehispánico, y son las que nos hablan realmente de lo que somos, ¿sí? Las que de alguna manera nos dan identidad, yo creo, y eso pues lo hemos visto ya escrito de diferentes maneras por antropólogos, por poetas, Octavio Paz y su Piedra de Sol, ¿no? En fin, ¿cómo ha sido tu relación con estas expresiones más antiguas del arte y de qué manera resuenan en tu trabajo? No sé, a mí me parece que igual es una necesidad instintiva esta de trabajar con la piedra y sacarle lo que la piedra tiene adentro. Sí, absolutamente. Hay una especie de atracción que esto no fue planeado, no fue un esquema donde yo dijera, a ver,
lo que voy a hacer es empezar a dibujar sobre la roca, sino más bien fue una atracción que me generó la roca y los dibujos de la roca. No sé si a alguna de ustedes o a los espectadores, a uno de los espectadores les ha sucedido alguna vez que pueden estarse bañando y de repente de la roca, de los dibujos de la roca, que parece poca cosa, pero esos dibujos de la roca llevan miles o millones de años. Y entonces se despierta algún ser o alguna imagen que, pues, que tenemos adentro de nosotros, ¿no? Sí, así fue en mi caso. Yo comencé a sentir esa atracción, siempre buscando, tratando de buscar imágenes, pero de repente, en este momento en el que estaba rompiendo cosas y reconstruyendo, fue cuando hice contacto con la roca y tuve esa atracción que, pues sí, que ha tenido, hombre, a lo largo de la historia, eh, eh, muchísimos escritores la han tenido, ¿no? Es una fuente de inspiración y no es gratuito. Pareciera que la roca es parte de nuestras vidas, pero más bien somos nosotros parte muy pequeña en la vida de las rocas. No es tampoco, no es gratuito que exista una diosa Gea y que se haya hablado de los huesos de la tierra, refiriéndose a la roca, y que los seres humanos hayan surgido de aventar las rocas por encima del hombro de de Cailón y su esposa, Pirra se llamaba su esposa, y entonces aventaban las rocas por encima de los hombres y se convertían en personas, ¿no? En seres humanos. Entonces, pues sí, la atracción por eso para mí fue de igual forma que existe en la literatura y como bien comentabas, Guadalupe, puede ser Octavio Paz o puede ser Wisława Szymborska, que tiene unos poemas extraordinariamente, eh, bueno, atrayentes para mí, fuentes de inspiración pues para la literatura. Entonces lo está haciendo para mí, así lo es para mí la roca, ¿no? Eso es lo mismo, de esa forma me inspira a mí la roca y creo que es algo que nos pasa a todos. No solo puede suceder con muchas materiales o escenas en el cielo, con las nubes o lo que se llama la pareidolia, que constantemente detona, detona imágenes o insinúa imágenes que tenemos guardadas en el cerebro. Pero la piedra tiene una particular importancia por todo lo que significa, ¿no? Pero sin duda, Peñalta, la diferencia cuando te refieres a que nosotros, pues, en nuestra vida diaria podemos advertir en alguna, pues, estructura, ¿no? Ya sea las nubes, las rocas y demás, pero la diferencia es que tú descubriste al artista, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Guadalupe, cuando conociste esta propuesta de Peñalta? ¿Tú tenías conocimiento de una propuesta parecida? ¿O fue la primera vez que tenías un encuentro así? No, fíjate que fue la primera vez que yo veía un trabajo como el de Peñalta, por eso empecé diciendo que me parece sobre todo un trabajo muy, muy original y creo que es un trabajo que atrae mucho la mirada de la gente, porque como tú has dicho, te estás preguntando, Peñalta, que si alguien alguna vez ha buscado la forma en en alguna piedra cuando estás trabajando en tu estudio, cuando estás viendo, no
sé, un pedazo de mármol en el piso, lo que sea, ¿no? Yo creo que a todos no creo que nadie se escape de eso, de buscar la forma en algo. Y lo hemos hecho hasta en las nubes o en una pared, ¿no? Puede ser. Entonces creo que eso tiene mucha empatía. Y yo la primera vez que vi la obra de Peñalta, pues sí me asombró por que tenía esta propuesta, que era una afinidad, una conexión con todos los que estábamos mirando eso, ¿no? Y entonces al mirar esa obra, no solamente estamos viendo lo que él extrajo de esas venas de la piedra, sino que también estamos buscando lo que nosotros podemos ver además de, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante porque es una interacción muy dinámica con la gente, con el espectador que ve esa obra. Estábamos viendo ahorita algunas piezas que nos pusieron aquí en la pantalla, en donde pues obviamente están ahí tus figuras que tú encuentras, pero que también nosotros estamos buscándole por otro lado, ¿no? Y hablábamos también, Peñalta, de esta pareidolia, ¿no? De que no solamente uno encuentra lo que el artista ya puso ahí, sino, o lo que uno puede ver en la piedra, o lo que la piedra trae, sino que lo que la piedra nos está diciendo a nosotros, lo que tenemos adentro, ¿no? Tú lo has estudiado mucho esto, tienes tu propia teoría sobre lo que miramos en las piedras. Sí, yo estoy convencido de que hay un diálogo. A ver, me gustaría platicarles un poco cómo es que comienza ese diálogo, ¿no? Lo que aparece en la roca no es algo aleatorio, sino que trae una historia, y es una historia, por una parte, mi historia, lo que traigo adentro y quiero sacar, igual que el espectador que ve de repente identifica algo que quiere ver, ¿no? Necesita ver algo por ejemplo, aquí, esta pieza que estamos viendo ahorita, pues, esta yo la denominé magistrado. Quizá en mi vida como abogado, es una imagen que tengo de un magistrado a quien hay que tratar de exponerle los mejores argumentos y llamar la atención. No es fácil a veces captar la atención y tratar de exponerle pues los mejores argumentos jurídicos para representar a ciertas ciertos intereses legítimos, ¿no? A lo que voy yo es, cada uno traemos nuestra propia historia, y a la hora que yo tengo una roca enfrente, entonces comienzo a contar la historia que tengo en mis adentros, con una historia que trae la roca desde hace miles o millones de años. Es un cruce que además me gusta mucho porque mi vida y lo que yo represento como género humano se encuentra con lo que es la vida de la roca. Esa beta se formó hace mucho tiempo y se vino a encontrar conmigo para contarnos nuestras propias historias, ¿no? Y a veces yo, ¿qué tanto me pregunto a mí mismo qué tanto es de la roca y qué tanto es mío? En este diálogo, que finalmente pues, es una especie de coproducción con la naturaleza, hay unas vetas que ya están formadas, es la naturaleza misma, ancestrales, y yo me tengo que ajustar y acondicionar esas vetas. La naturaleza manda, ¿no? Entonces, es ahí cuando quizás se vuelve un poco más complejo o no, dependiendo de cada caso, pero
hay que comenzar a hacer un planteamiento sobre ciertas bases ya establecidas. Esta propuesta mía, pues tiene, encuentro yo una vocación ecológica, porque creo que es algo que se tiene que replicar, además, en todas las disciplinas, ¿no? En la medida de lo posible. La naturaleza manda. Ese es el lienzo que nos presenta, ese es el lienzo que nos tocó a cada uno de nosotros o a la humanidad entera. Es una placa de roca llena de vetas y de tonalidades. Entonces, pues tenemos dos opciones, ¿no? Podríamos pintarla de blanco y hacer lo que quisiéramos, pero ya no estamos, ya no, de lo que se trata es de adaptarnos a lo que ya, a lo que no se puede cambiar. Las vetas no se pueden cambiar, se pueden cubrir, pero las vetas seguirán ahí, ¿no? Ese es un poquito el planteamiento que también encuentro yo como artista plástico. Oye, Peñalta, pero tú adviertes en las vetas, las figuras, ¿y cómo intervienes? ¿Cuál es ese proceso de intervenir a la roca? Bueno, primero comienza son varias fases, ¿no? Si quieres, me voy desde un principio al momento en el que voy a seleccionar una roca, en donde me puedo ir a Tecali, Puebla, donde hay un ónix maravilloso, lleno de vetas y lleno de además mexicano, o me puedo ir a una planta marmolera en donde tiene almacenadas las placas de mármol que son, por cierto, muy grandes, ¿no? Pueden pesar media tonelada, 750 gramos y kilogramos. Y es ahí donde comienza el periodo de observación, es donde yo voy caminando y llevo los oídos muy agudizados para poder determinar dónde está un ser que pueda llamarme para ser liberado. Después de eso viene un proceso de, bueno, primero cortar donde más o menos centrar los seres que podrían estar ahí, pero quizá la parte más importante de este proceso es cuando yo me siento a observar la roca, que hoy día es casi un acto subversivo, ¿no? Nadie se sienta enfrente de una piedra a verla, a que pasen los minutos y las horas, pues casi prohibitivo. Y es, por eso creo que de alguna forma es subversivo. Y después de la observación y que comienzo a ver de diferentes formas cómo puede ir surgiendo algo que yo traigo adentro. O sea, cuando yo, por ejemplo, pinto algo, todos tenemos emociones o anhelos o miedos. Y, por ejemplo, la pieza que está aquí, que me la traje para que pudieran verla en vivo, pues es una placa de la que fue surgiendo un rostro que cuando lo terminé decidí bautizarlo como la niña migrante, ¿no? Es la niña que logra pasar esa roca, ya está del otro lado, y llega esa niña con una riqueza cultural, pero también tiene una mueca también de dolor porque está dejando cercanías y está dejando, bueno, eso es nada más como un ejemplo de lo que yo pudiera pensar, pero eso no importa. Finalmente, yo soy un convencido de que las piezas, las rocas deben de hablar por sí mismas. Una vez que yo la termino, debe de hablar por sí misma y conectarse con el espectador de manera independiente. Yo ya no puedo intervenir sobre eso, ¿no? Oye, Peñalta, pero bueno, estás hablando de que tú tienes una comunicación muy especial, muy directa con la roca, ¿no? Al estarla observando. Dime qué variables juegan en el momento en que la estás analizando, porque está
por ejemplo, los minerales que trae, la conformación que tiene la piedra, quizás la luz también, pero platícanos cuál es realmente el proceso con el que tú te planteas intervenir esa piedra una vez que ya has tenido suficiente comunicación con ella. Sí. A ver, primero, una vez que he identificado el rostro, entonces viene un proceso que la verdad es que tardó mucho. Llevo 10 años trabajando sobre la roca. Di a conocer este proceso en 2017, fecha a partir de la cual estoy dedicado al 100% ya como artista, si no es que el 150%. Y, y, y después de observarla, entonces, primero, de alguna forma yo consiento a la roca, no la lastimo, no trabajo sobre el relieve de la roca, sino comienzo a acariciarla con los pinceles, primero pueden ser con algún masaje que hago con una lija, que puede ser una lija de agua, pero dependiendo de cada roca. Es que las rocas son como personas, si no es que son personas. Cada una tiene sus propias características. Es muy bueno esto que apuntas, Guadalupe, porque no es lo mismo entrar a dialogar con una cuarcita que con un mármol o que con un ónix, ¿no? Cada una se comporta de forma diferente y tiene virtudes y defectos, si se le puede llamar así, distintos. Por ejemplo, la cuarcita está pletórica de vetas increíbles y con 1001 imágenes, pero los poros, es difícil que atrape a veces los pigmentos. Entonces tengo que darle un cierto tratamiento de lija, pero si no, por ejemplo, el ónix, la cuarcita no reacciona con el ácido clorhídrico, como sí lo hace el ónix. Tú le pones el ácido clorhídrico al ónix y burbujea, y salen humos, por cierto, muy venenosos. Siempre me tengo que estar poniendo mis máscaras. Pero el mármol también, hay ciertas partes, el mármol absorbe perfectamente los pigmentos y se los queda y los atrapa, cierto tipo de mármoles o cierto tipo de ónix. Entonces, este es el proceso en el que sí yo me veo totalmente inmerso y que voy poquito a poco desentrañando. Es una curva de aprendizaje muy larga, ¿no? Sí, esto no ha sido fácil porque ha sido un prueba y error que a veces me ha costado mucho tiempo, no perdido porque aprendí, pero luego me doy cuenta que no iba por ahí, ¿no? Si no tienen inconveniente, me voy a pasar a otra como estación que tengo del taller. En la visita esta voy a tratar de ser muy cuidadoso para no mover mucho la imagen. Y a ver, nada más. Ese es tu taller. Aquí está, este es mi taller. Aquí es donde yo estoy trabajando. Antes mi taller estaba en mi casa, pero cuando me di cuenta que ya era más taller que casa, pues entonces venirme mejor aquí al taller. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo una estructura. Tengo estructuras de acero para soportar las piezas, ¿no? Ahorita estoy trabajando en esta pieza. Entonces, continuando con esto, yo, después de darle un tratamiento con ácidos o con lijas sin relieve, sin alterar el relieve de la roca, entonces ya comienzo a pintar. Utilizo la técnica del óleo sobre la roca, que, bueno, yo estoy convencido que la roca es el más perfecto de todos los lienzos que puede haber, ¿no? Porque
es un como reencuentro de la naturaleza con los pigmentos y la roca, que pueden ser pigmentos de origen mineral o vegetal, pero se reencuentran y entonces se lo queda, lo atrapa. En esta pieza, por ejemplo, pues habrá una parte blanca, los compuestos, ese compuesto que es más claro, pues es diferente de un compuesto de esta parte, ¿no? Es donde yo tengo que, en esta conversación con la roca, yo tengo que ir viendo qué parte de la roca va a ser más perceptiva y qué parte no. Igual que las personas, ¿no? Se comportan igual. Y bueno, aquí me voy a atrever a hacer un comentario, si no tienen inconveniente. Hablando ahorita del compuesto de la roca, de los minerales. Antes yo le decía piedra, pero mis amigos, los geólogos, me dijeron que era más correcto llamarle roca. Pero al tratar de entender ese lienzo sobre el cual yo estaba trabajando, hice contacto con geólogos y de ahí surgió una exposición en el Museo de Geología de la UNAM. Y bueno, fue una cosa maravillosa porque expertos geólogos, aquí el geólogo, mi amigo, el ingeniero Juan Carlos Cruz Ocampo, hizo para la exposición del Museo de Geología, hizo un estudio petrográfico de cada una de las piezas que se exhibieron en el museo. Es decir, de la misma cantera, yo le di una prueba y él hizo un estudio, pues bueno, en donde es muy sofisticado. Primero es tomar una prueba, es el estudio petrográfico como tal, sacan una membrana. Me ofrecieron hacer ese estudio, sacaron una membrana casi delgada, casi transparente de la roca, para determinar qué características científicas tiene la roca, ¿no? Es interesantísimo, me gustaría mucho hablar de eso. Y luego, de ahí sacó una fotomicrografía que se amplió y entonces se hizo una caja de luz y se podía observar ese micromundo que vivía dentro de la roca. Es decir, hay un mundo exterior hacia el espacio que siempre queremos ir más allá, pero también hay un mundo hacia adentro y quedó demostrado con ese proceso científico que hicieron el Instituto de Geología en su momento, y bueno, donde dice además grandes amigos, el doctor Ricardo Barragán, el doctor Luis Espinosa, el geólogo Julio Caballero, bueno, grandes amigos, y hubo una conexión total. Ahí está precisamente en una de las imágenes, una de las fotomicrografías, donde podemos, pues, hombre, no sé si los espectadores, ustedes comiencen a ver rostros o seres o algo que hay ahí, yo ya lo estoy comenzando a ver, y así fue como hubo una conexión total entre ciencia y arte, y entonces trabajábamos en el proceso que seguía el experto geólogo Juan Carlos Cruz Ocampo, junto con el proceso mío, en donde estábamos tan cerca y tan lejos, ¿no? Los dos emocionándonos, ambas partes emocionándonos de la misma forma en su trabajo y con lo que veía del otro, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es, perdón, Guadalupe, ya me extendí mucho en la pregunta que me hiciste, pero a sus órdenes continúo, si quieren. No, sin duda fascinante. Oye, y ahorita que hablas porque tu obra, y lo decía Guadalupe al principio, está vinculada con otras disciplinas, y ahorita nos hablabas de la geología, y bueno, yo me acuerdo de las cuevas de Altamira, el arte rupestre, y pues para ilustrar un poquito a la gente que nos acompaña,
¿Cuál sería la diferencia o cuál sería la relación con ese arte rupestre y con tu propuesta? Sí, bueno, efectivamente hay un estrecho vínculo, porque finalmente es la necesidad como ser humano de estar siempre cerca de la roca, desde, nuestros ancestros que tenían el arte rupestre, que se expresaban a través del arte rupestre, hasta nuestras fechas en donde, bueno, seguimos sintiendo esa atracción por la roca, eh, esa atracción que la encontramos eh, en los lugares de más avanzada tecnología. Si nos vamos a los rascacielos en alguna de las grandes ciudades más avanzadas del mundo, pues junto con toda esta tecnología de punta y cibernética avanzadísima, existe un bloque de roca. Siempre vamos a querer estar junto a una roca, es querer estar abrigados junto a la roca. Entonces, ahí sí hay cercanía y parecido con, con las pinturas rupestres. El arte rupestre, que creo yo es atemporal, debe de ser considerado atemporal y seguirá siendo, siempre seguiremos los seres humanos junto a la roca. Bueno, no se diga la escultura con todos los grandes maestros, pero siempre tratándole de encontrar nuevos ángulos y nuevas formas a través de la cual expresarnos, ¿no? La diferencia, sí, sí hay diferencia afortunadamente, porque si no sería lo mismo, pero la diferencia es que trato de ser yo excesivamente cuidadoso con respetar esas líneas o esas, como dijera Valeria Luiselli en ese buen libro de Papeles Falsos, que dice las varices del mármol, ¿no? Siempre queremos darle vida a la roca desde la literatura o desde donde estemos, a través de las estelas, de todo lo que se ha generado a través de la historia de la humanidad, y no se diga en el arte prehispánico. Queremos darle vida a la roca. ¿Cómo se la doy yo? ¿Cuál es la diferencia con el arte rupestre, regresando al punto? Pues es ese precisamente, que yo siento una necesidad casi instintiva, natural, por, por cuidar y respetar esa línea ancestral, ¿no? Estos nervios petrificados que están ahí desde hace muchísimo tiempo y que me quiero expresar a través de ellos, pero respetándolos. Es esta coproducción con la naturaleza, ¿no? Es un poquito contestando a tu pregunta de la pintura rupestre. Oye, Guadalupe, y hablando de esta relación con otras disciplinas, tú que tenemos el lujazo de tenerte, que eres crítica, cultural, periodista, escritora, que tienes ya varios premios en tu haber, tú dime, ¿cuál sería la relación con la literatura? Bueno, yo creo que hay mucha relación con la literatura porque mucho se ha escrito acerca, pues, de los orígenes del hombre, de cómo nos relacionamos nosotros con esos orígenes. Y justo, fíjate, tengo aquí un libro de José Carlos Becerra que se llama El otoño recorre las islas y tiene un poema precioso que se llama La Venta, que es un poema que escribió justamente en La Venta, en Tabasco, ¿no? Y sobre lo que estabas diciendo, Alan, me recordó cómo es el acercamiento que desde sus orígenes el hombre ha tenido con la piedra y voy a leer un fragmento de este poema que dice, este es el rostro, este es el cuerpo, la carne que se hizo piedra para que la piedra tuviera un espejo de carne. Animada por un soplo de piedra, la imagen de la piedra dio nuevo peso a la carne. Lo que está diciendo es, le dio peso al hombre, ¿no?
le dio peso a quienes estábamos cerca de ahí, a los que descubrimos esas piedras. Entonces me parece fascinante todas las conexiones que podemos encontrar entre una obra como la de Alan, ¿no? Esta roca que siempre nos atrae mucho y la poesía, ¿no? La literatura. Hablabas tú también, Alan, de un poema de Wisława Szymborska, ¿sí? De la conversación con una piedra. Y bueno, creo que todos tenemos ese ánimo de conectarnos con la piedra que nos lleva hasta nuestros orígenes, ¿no? Que siempre estamos buscando cuáles son nuestros orígenes y la piedra yo creo que nos remite hasta lo más primitivo que podemos llegar. Sí, fíjate que hubo oportunidad, bueno, primero en relación con el tema del arte prehispánico, fíjate que tuve el honor de me invitaron a exponer en el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo de Oaxaca, y bueno, el hecho de que en este museo, es un museo extraordinario que hay en Oaxaca, no sé si han tenido oportunidad de ir, en donde hay una colección de arte prehispánico muy completa, y además con una museografía de Fernando Gamboa que es maravillosa. Entonces, ahí en los pasillos del museo se exhibió mi obra. Entonces fue la sensación de estar, hombre, coexistiendo con mis piezas, con toda esa creatividad y ese arte prehispánico que nos ha colocado a nuestro país, lo ha colocado somos primera potencia en materia cultural. Y eso es lo que yo creo que tenemos que seguir fomentando, ¿no? Y bueno, No, bueno, parte de nuestro poder suave, nosotros lo que hacemos como diplomáticos al representar a México es gracias a todo eso que tenemos un gran acervo, un gran producto en el cual podemos posicionarnos como país a nivel internacional, ¿no? Sí, sí, y además yo creo que, digo, yo creo que todo lo que sea fomentar al arte, todo lo que sea apoyar la creación, la riqueza cultural, la creación artística, pues es valoradísimo, pero valoradísimo, yo creo que no solo desde aquí adentro, sino afuera, yo creo que pues es algo muy importante y muy plausible, y muy necesario, ¿no? Que yo además estoy convencido que los mexicanos siempre estaremos generando expresión artística y cultural porque está muy arraigado con nosotros, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, pero hablando de esta conexión con otras disciplinas, de este contacto que tu obra está teniendo, pues, con la literatura, con la geología, pero también con la arqueología, ¿no? De alguna manera, Alan, Sí. te vuelves tú también una especie de arqueólogo, ¿no? Al estar buscando lo que tiene adentro lo que tienen adentro estas piedras, lo que nos dicen las piedras. Sí, Guadalupe, yo cuando me siento enfrente de la roca, en estos sillones que me encargo de que sean cómodos, estas sillas, pero es cuidadosamente, es con los pinceles o utilizo también trapo y utilizo los cotonetes y el dedo y la uña y lo que tenga a la mano, pero es siempre con un especial cuidado y esmero de ir de alguna forma muy al estilo de un arqueólogo. Cuando yo veo trabajar a los arqueólogos, me acuerdo de mi trabajo, estoy muy familiarizado con esa forma con una paciencia absoluta. El tiempo es un aliado, y poquito a poco
comienza de repente a surgir una cavidad o una arruga o una mueca de tristeza o de alegría de algo que yo quiero expresar, ¿no? Por eso, pues sí, la verdad es que cuando tú comentas el tema de la arqueología, pues a mí me siento totalmente identificado con eso, sí. Sí, totalmente, porque estás de alguna manera excavando, ¿no? En una roca, tratando de sacar lo que hay. Pero en ese sentido, ¿qué tan condicionado estás por lo que te ofrece ese material? ¿O qué tan libre te sientes para expresarte en ese material y estar condicionado por la beta que tiene, por las oquedades que tiene? Por Fíjate, todas, sí, mira, eh, con esta línea de que las rocas son como personas o son personas, dependiendo de cada roca, ¿no? Hay casos en donde es fácilmente abordable y puedo expresarme inmediatamente y lograr liberar a ese ser que está dentro, o adentro, yo no sé si de la roca o de mí o de los dos. Cada uno pelea por su parte, ¿no? Si yo, hubo una época en la que yo quería, pues estaba haciendo mucho autorretrato, dibujo de autorretrato, y entonces me encontré con una roca y de repente me hizo un espacio en una esquinita la roca para que yo pudiera encontrarme con mi propio rostro. Ahí, digamos que ahí yo gané, ¿no? Pero hay algunas otras veces que vemos una imagen y estamos viendo en las vetas ancestrales de la roca, estamos viendo algo que es tan evidente, pero tan evidente para el espectador, para el que lo está viendo, ¿no? Una anécdota que voy a contar es, pues bueno, antes estaba en mi casa y hay la señora que me ayuda a hacer el aseo, la señora Mari, que yo quiero y respeto mucho, pues estaba haciendo el aseo y a veces la llamaba para decirle, Mari, ¿qué ve usted aquí? Y entonces llegó Mari, un poquito en plan ya desesperada, me dijo, a ver, eh, y me dijo, bueno, yo lo observó y dijo, yo veo a una mujer guerrera, nada más que yo estaba dibujando una mano, era una cosa, pero ahí fue donde entendí que es lo que uno necesita o quiere ver y se engarza con la roca y se cuenta su propia historia, ¿no? Yo de alguna forma pues voy insinuando lo que me voy encontrando, voy contando mi historia que puede coincidir con la historia de otros espectadores, pero eso no está exento de que llegue alguien, como ha pasado muchas veces, y me dice, oye, pero si aquí yo estoy viendo en esta parte un halcón, ahí está el halcón atacando a... Y yo no puedo corregirlo, ¿no? Porque lo está viendo él y la propia naturaleza, que eso es pues, lo que a mí realmente me gusta mucho, esta creación compartida es la que pues, de lo que parte mucho este planteamiento que yo hago como artista, ¿no? muy interesante, realmente. Yo quisiera preguntarte, después de toda esta explicación que nos has dado de eh, cómo se conecta el artista, cómo se comunica el artista con la piedra, ¿tú pintas para ti o pintas para los demás? Qué buena pregunta, Guadalupe. Fíjate que yo te diría que es como, es como si fuera caminando y fuera caminando descalzo y piso un huizache, ¿no? Esos huizaches llenos de espinas. Entonces, mi reacción va a ser
gritar, ¿no? ¿Por qué? Porque siento el dolor, es una reacción automática, natural. Y va a tener además tiene eso refleja, o es un llamado también para las personas, los seres de nuestra misma especie, de auxilio, de ayuda. Entonces, pintar es como cuando pisas un huizache. Grito porque necesito gritar, pinto porque necesito pintar, y al mismo tiempo es como un llamado muy auténtico a todos los demás de nuestra propia especie, y puede ser de auxilio, y puede ser un grito de dolor también, pero también puede ser un grito de alegría, o puede ser no es tan instintivo, pero pudiera ser, por ejemplo, una carcajada. La carcajada comunica, es instintiva, y nos vamos a reír, y la carcajada va a darse, queramos o no, ¿no? Pero comunica, finalmente comunica, y es la parte importante. Entonces, sí, digamos que pinto para mí, y al mismo tiempo pinto para los demás, ¿no? Qué buena pregunta, Guadalupe, porque la verdad lo que nos has transmitido, Alan, es que lo disfrutas enormemente. Oye, y aquí hay una pregunta de las personas que nos están acompañando, que si tú te consideras un artista surrealista. ¿Surrealista? Surrealista. Fíjate que, a ver, lo que hago yo de alguna forma es refigurar el arte, ¿no? Es un regreso a la figuración a través de los sueños que me genera la roca. Sí, yo creo que tiene mucho de surrealismo lo que yo hago, pero es un surrealismo, es una mezcla entre una abstracción de la naturaleza y al mismo tiempo es una abstracción de la naturaleza junto con una figuración a la que yo quiero regresar y a la que siento necesidad de abordar ahorita, en una época en la que ya se comienza en donde la pintura ya no es podríamos decir, tan bien vista, la pintura como tal. Bueno, yo siento ahorita, hoy por hoy, esa necesidad de pintar y refigurar, ¿no? Pero desde una abstracción, que es la abstracción de la misma naturaleza. Por ejemplo, estamos pasando piezas aquí, piezas que pueden tener, ahorita que hablabas, Guadalupe, hace rato de cómo afecta la luz y el momento. Hay piezas, por ejemplo, esta pieza, no sé si bueno, ahorita ya se cambió, pero, o esta también, en donde hay cada hora del día va cambiando la roca. Me voy encontrando con diferentes cosas, un poquito lo que hacía Monet con las catedrales que pintaba. Bueno, en mi caso, no me bastó con pintar lo que yo veía, sino que me fui a pintar sobre lo que yo veía, tratar de meterme en sus entrañas, y por eso es que yo trato con esto de ir manejando los cambios que se dan en la refracción de la luz. La roca, una vez en la mañana, por ejemplo, aquí está un ejemplo de una pieza. Siempre estamos influidos por lo que nos está pasando a todos, ¿no? Y sentí la necesidad de encontrar una imagen que pudiera expresar lo que nos está sucediendo ahorita, y este podría ser un buen ejemplo. Pero continuando con lo que decía, hay ciertas, perdón, esta es esta imagen, este es un boceto que yo hice de una obra este es óleo sobre cartón corrugado, es un boceto, pero al mismo tiempo no sé si hay ya una imagen de estas en roca, a ver si pudiéramos pasarla.
en donde esa imagen aquí está. Entonces, ahí está el boceto y aquí está ya la roca, ¿no? Esto es, considero interesante porque, pues, algunas personas pensaban que el boceto que la pieza había surgido del boceto de cartón corrugado con óleo. Sin embargo, hay ciertos trazos, pues, que llevan miles o millones de años. Entonces, aquí es un proceso, pero al revés. Ir de lo que ya está, de lo que existe, de lo que viene existiendo desde hace mucho tiempo, y un regreso al boceto, ¿no? Es un juego de tiempos que yo trataba ahí de experimentar con eso, ¿no? Entonces, es un poquito la idea, ¿no? Guadalupe Alonso, queremos continuar con esta maravillosa alianza entre el consulado y ustedes, y yo sé que el tiempo pues se terminó, ha sido un viaje maravilloso, pero no sé si nos quieras dar un mensaje, Guadalupe, para ir terminando la conversación maravillosa que hemos tenido hoy con Peñalta. Pues más que mensaje, yo quisiera darles la línea última del poema que escribió José Carlos Becerra sobre la piedra, porque me parece fascinante. Y dice así: la piedra, siempre agazapada al final de todos los gestos de la carne del hombre. Creo que es una línea que se presta mucho para lo que hemos hablado ahorita y que pues yo de veras agradezco que podamos tener este tipo de charlas, de conocer el trabajo de artistas y pues meternos en ese trabajo lo más profundo que se pueda y entregarle pues al público que nos está viendo un pedacito de este arte que está haciendo Alan, que repito, me parece una propuesta muy original, muy creativa y que tiene esta maravillosa comunicación con otras disciplinas como son la geología, la arqueología, la literatura, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Marcela, la invitación. No, al contrario, ustedes. Sobre todo, Guadalupe, porque siempre ha habido por ahí comentarios de que el arte es elitista y esta ventana de oportunidad que nos dan al Consulado General de México en Los Ángeles como la representación consular más grande que tiene México en el exterior, pues esta es la oportunidad para que la comunidad también tenga a su alcance este tipo de información, de conocimiento y de disfrute, porque es un verdadero disfrute. Y le daría las últimas palabras a Peñalta para ya terminar la conversación. Muchísimas gracias, Peñalta, por compartir esta propuesta artística tan novedosa y tan fascinante. Bueno, yo quedo inmensamente agradecido contigo, Marcela, contigo, Guadalupe, dos personas pues muy prestigiadas en sus respectivos ámbitos, y me encantó este manejo interdisciplinario de la literatura y el arte, como alguna vez se hizo en una exposición en la Biblioteca de México, en donde participaron escritores, poetas, escribieron sobre la obra, y entonces este planteamiento y esta invitación, bueno, me deja verdaderamente contento, honrado, y ojalá les haya gustado. Claro que sí, muchísimas gracias. Un gusto, Guadalupe, Peñalta, todo el éxito. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego.